La historia de nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años y durante la mayor parte de ese periodo estuvo habitada por una gran variedad de organismos vivos. La biosfera de la Tierra ha atravesado un largo y difícil camino de supervivencia y desarrollo, lleno de periodos de tanto rápido crecimiento como de extinciones catastróficas. Pero a pesar de todas las pruebas, la vida no desapareció de la faz de la Tierra y por el contrario se convirtió en una fuerza separada capaz de cambiar la faz de la Tierra. Hagamos un fantástico viaje al pasado para conocer los hitos más importantes de la historia paleontológica de nuestro planeta y ver con nuestros propios ojos las criaturas más insólitas que habitaron sus extensiones. En primer lugar, iremos al Eón Arcaico, la era habitada más antigua de la historia de la Tierra, para averiguar quiénes habitaron nuestro planeta en ese tiempo misterioso. Después trataremos de descubrir cómo y por qué la vida salió a la Tierra cruel e inhóspita, dejando la acogedora cuna del agua. Luego nos encontraremos con las criaturas más notables de la era de los dinosaurios y con quienes vinieron a reemplazarlos. Finalmente, pasaremos por los momentos más trágicos de la historia del desarrollo de la biosfera terrestre que casi dejó nuestro planeta como un desierto estéril. Prepárate, que ya empezamos. Cosmo, el primero en el espacio. De hecho, durante la mayor parte de la historia, la Tierra parecía un lugar bastante poco amigable. Realicemos un viaje mental hacia el Eón Arcaico, la era más antigua marcada por la presencia de vida. Comenzó hace 4.000 millones de años y duró unos 1.500 millones de años. La joven Tierra acababa de sobrevivir a un segundo bombardeo intenso. Varios miles de toneladas de restos de roca procedentes de la formación del sistema solar se precipitaron sobre el planeta, aplastando la fina corteza basáltica apenas formada en la superficie del magma fundido. Sin embargo, la joven Tierra se volvió a enfriar y se cubrió de litosfera primaria y 1.000 millones de años después apareció la primera vida. La Tierra en esa época tenía una superficie relativamente lisa. Las placas tectónicas, es decir, los cuerpos rocosos que al chocar crean altas crestas montañosas, simplemente no existían en esa época. Tampoco había diversidad de rocas en la Tierra primitiva. Los bancos de minerales y rocas estaban en las primeras etapas de formación. La mayor parte de la corteza terrestre estaba formada por basalto, una roca formada por magma que en esencia es lava sólida. La atmósfera arcaica casi no contenía oxígeno y la concentración de nitrógeno era considerablemente menor que la actual. La Tierra estaba envuelta en una densa mezcla de vapor de agua y dióxido de carbono con un alto porcentaje de óxidos de azufre, fósforo y otros elementos químicos activos. El Sol era entonces mucho más tenue que ahora. Según algunas estimaciones, su luminosidad era incluso un 30% menor que la actual. Por eso, nuestro planeta era un lugar bastante oscuro. La Luna todavía se encontraba muy cerca de ella, por lo que un día duraba apenas unas 10 horas y las mareas alcanzaron alturas de varias decenas hasta los 300 metros. A medida que nuestro planeta se fue enfriando, el agua de la atmósfera se condensó derramando abundante lluvia. Al principio, se acumulaban en forma de pequeños charcos de agua en las tierras bajas. El agua que contenía era ácida, salada y muy caliente, hasta el punto de ebullición. Su composición era en muchos aspectos similar a la de los geysers modernos. Paradójicamente se trataba de un entorno a primera vista hostil, pero que proporcionaba un caldo de cultivo para la vida primitiva. Naturalmente, los primeros organismos eran anaerobios. La atmósfera aún no contenía el oxígeno que estamos acostumbrados a respirar, por lo que los primeros seres vivos utilizaron otras formas de producir energía. Los microorganismos que habitaban la Tierra en el Eón Arcaico aún no podían nadar. Necesitaban un sustrato para sobrevivir. Por lo tanto, la biosfera de esa época era una fina película viscosa, no más gruesa que 1 milímetro, en el fondo de una zona costera de océanos ácidos y calientes. La profundidad máxima a la que llegaba esa zona bajo el agua no superaba los 20 metros. La densa atmósfera simplemente no permitía que la luz solar penetrara a mayor profundidad.
Las bacterias quimiosintetizadoras vivían cerca de las bocas de los volcanes submarinos, pero no necesitaban luz. Obtenían su energía de las reacciones químicas de los compuestos de azufre y hierro. La Tierra se estaba enfriando, el nivel de los océanos subía, la atmósfera se hacía más fina y el Sol aumentaba gradualmente de tamaño. La anchura de la zona costera disponible para la vida se amplió gradualmente. A finales del Eón Arcaico, la biosfera era una estrecha franja a lo largo de las costas, así como las islas aisladas en las profundidades del océano, cerca de volcanes activos. Sin embargo, toda la masa terrestre, los ríos y el vasto océano abierto seguían sin vida. Si un explorador hubiera aterrizado en la Tierra en esa época, la única evidencia de vida visible a simple vista habrían sido los estromatolitos. Estas formaciones calcáreas sedimentarias fueron creadas por antiguos microorganismos y pueden alcanzar varios metros de altura. Había otro problema en esa época. Las cantidades de reactivos eran insuficientes y eso impedía enormemente la evolución de la vida. La evolución aún no había producido carroñeros, organismos que se alimentaban de carne muerta. Así, bajo la influencia de la gravedad y las corrientes marinas, las criaturas muertas se acumularon en cavidades del fondo marino. Cientos de millones de años después, estas acumulaciones fueron procesadas por la naturaleza en lo que ahora son campos petrolíferos. Hace unos 3.500 millones de años surgieron criaturas que iban a cambiar la Tierra hasta hacerla irreconocible. Algunas bacterias consiguieron realizar la fotosíntesis con producción de oxígeno. 1.000 millones de años después, en los límites entre el Eón Arcaico y el Eón Proterozoico, su evolución provocó la extinción más global de la historia del planeta. Se conoce como la Gran Oxidación, por nombrar solo un término. Es difícil estimar la magnitud de este acontecimiento, ya que una abrumadora mayoría de las criaturas no se conservaron como fósiles. Prácticamente toda la diversidad de formas de vida anaeróbica que había tardado 1.000 millones de años en evolucionar desapareció de la faz de la Tierra. En la antigüedad, la atmósfera de la Tierra contenía una gran cantidad de potente gas de efecto invernadero, el metano. En presencia de oxígeno, se oxida rápidamente para formar dióxido de carbono y agua. La disminución de la concentración de metano en la atmósfera provocó un rápido descenso de la temperatura del planeta. El proceso ha dado lugar a la glaciación huroniana, la mayor glaciación de la historia de la Tierra, que comenzó hace 2.400 millones de años y duró 300 millones de años. Según las excavaciones, los glaciares llegaban a veces hasta el Ecuador, convirtiendo la Tierra casi por completo en una bola de hielo. Entonces, la Tierra tardó 1.500 millones de años en pasar de los campos de lava hirviendo a los interminables desiertos helados. El Eón Proterozoico duró desde los 2.500 millones de años hasta los 540 millones de años antes de Cristo. A pesar del frío, la vida siguió evolucionando. Sin embargo, la Tierra permaneció completamente sin vida. La vida se concentraba en una zona costera cercana al Ecuador. ¿Y qué pasaba en los continentes? Aunque todavía no estaban llenos de vida, la Tierra estaba experimentando algo diferente e interesante a su manera. Junto a los continentes se formaban bancos de minerales metálicos y nuevas rocas. En el Eón Proterozoico, las zonas de tierra firme asumieron alternativamente diferentes aspectos y fueron interminables glaciares y desiertos de piedra en un momento u otro. Es difícil de imaginar, pero hace apenas 500 millones de años, la mayor parte de nuestro planeta parecía un desierto marciano. Afortunadamente para los habitantes de nuestro planeta, el Sol se hizo gradualmente más brillante y cálido y finalmente el hielo se retiró. Hace 542 millones de años comenzó el Eón Fanerozoico, o en griego, la vida manifiesta. Una época marcada tanto por el auge del desarrollo de las especies como las extinciones masivas. Te he hablado de los más importantes. A principios de la era paleozoica, la mayor parte de la masa terrestre estaba conformada en un gigantesco supercontinente llamado Gondwana. Estaba situado en el hemisferio sur, tenía una topografía compleja y abarcaba una superficie de más de 100 millones de kilómetros cuadrados. Incluía la actual África, Sudamérica, la Antártida, Australia, la península de la India y otros territorios. Los continentes más pequeños como Laurentia, Báltica y Siberia estaban situados en la zona ecuatorial. También habían muchas islas pequeñas.
Sin embargo, hasta el periodo silúrico, que comenzó aproximadamente hace unos 444 millones de años, todas estas extensiones permanecieron casi sin ninguna forma de vida. Solo los musgos y líquenes más sencillos se apoderaron poco a poco de las zonas terrestres. No fue hasta principios del Silúrico cuando aparecieron las primeras plantas, no en todas partes, sino en los trópicos, en la zona de mareas y cerca de los ríos. A pesar del rápido crecimiento de la diversidad de animales y plantas marinas, la vida marina siguió concentrándose cerca de la costa. La zona habitable se hizo gradualmente más amplia, por ejemplo, en el periodo Devónico, que comenzó hace 420 millones de años y que terminó hace 358 millones de años. La profundidad de la capa oceánica disponible para la fotosíntesis alcanzó los metros 50, 10 veces menor que en la actualidad. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros reductores, organismos que descomponen la carne muerta. Como resultado, también aparecieron aquellos que comían estos productos de descomposición. Por ejemplo, a una profundidad de hasta 500 metros, no solo se podían encontrar bacterias carroñeras, sino también esponjas marinas. El siguiente periodo se denomina Período Carbonífero. Continuó desde los 358 hasta los 299 millones de años. En sus inicios, gran parte del cinturón tropical estaba ocupado por helechos arbóreos. Los densos bosques tropicales no crecían continuamente. En aquella época no había organismos que ayudaran a la descomposición de la madera. Por eso los troncos voluminosos de los árboles no se pudrían al morir y no pasaban ningún nutriente a sus descendientes. Permanecían tumbados sin descomponerse y el fósforo de sus cuerpos tan vital para las plantas no podía extraerse. Así, con el tiempo, el verdor exuberante y áspero dio paso a enormes montones de madera muerta que cubrían enormes extensiones de terreno. Más tarde se formaron ricos yacimientos de carbón que siguen siendo ampliamente utilizados por la humanidad en diversas industrias. Fuera de los trópicos, solo se encontraron hongos, musgos y líquenes. No pudieron reforzar la capa superior del suelo con sus raíces, así que la lluvia la arrastró, convirtiendo los ríos en corrientes de lodo y los lagos en pantanos putrefactos. Las zonas áridas se convirtieron en desiertos sin vida. Era una época en la que los peces evolucionaban vigorosamente en los mares y ríos, aunque la vida aún no se había aventurado en el océano abierto. Las algas aún no habían aprendido a flotar, por lo que la vida seguía confinada en las zonas costeras. El período carbonífero dio paso al período pérmico, que comenzó hace aproximadamente 299 millones de años y terminó hace 252 millones de años. Fue la época en la que los primeros anfibios llegaron a la Tierra y las plantas comenzaron a asentarse en los subtrópicos. El mar, en cambio, seguía habitado principalmente en aguas poco profundas a lo largo de la costa. El pérmico terminó con la mayor extinción masiva de todos los tiempos de la vida multicelular. Según algunas estimaciones, pereció hasta el 96% de la vida marina y hasta el 73% de la terrestre. Las razones de estas extinciones masivas aún se desconocen. Sin embargo, el período Triásico de la era Mesozoica, que siguió a la tragedia, compensó rápidamente las pérdidas y además llevó la vida a un nuevo nivel. Por primera vez en la historia de la Tierra, las latitudes templadas estaban cubiertas de bosques. El mar también se revolucionó con la aparición de las algas verde-azules, un tipo parecido a sus descendientes actuales. No necesitaron más sustrato y los microorganismos fotosintéticos poblaron rápidamente la capa superior del océano. Peces, moluscos y artrópodos siguieron la estela de las zonas de alimentación. Los restos orgánicos no consumidos cayeron al lecho marino, proporcionando a los habitantes bentónicos abundante alimento. Los océanos empezaron a tomar su aspecto moderno. La era mesozoica duró de 250 a 66 millones de años. Se subdivide en 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Es la época en la que prosperaron los dinosaurios, sin duda las criaturas prehistóricas más conocidas que se convirtieron en objeto de películas de largometraje de ciencia ficción. Sin embargo, si observamos las ilustraciones, a menudo se tiene la impresión de que la Tierra en esta época, desde los polos hasta el Ecuador, estaba cubierta de densos bosques tropicales. De hecho, este no es el caso. Sí, los bosques llegaron a latitudes septentrionales, pero solo porque la temperatura media de la Tierra era notablemente superior a la actual. En cambio, las zonas cercanas al Ecuador se volvieron áridas. Con los bosques extendiéndose rápidamente por toda la superficie de la Tierra, todavía había muchos pantanos y desiertos alrededor.
Los últimos no solo eran abrasadores y secos como estamos acostumbrados a imaginarlos, sino también moderados, frescos e incluso húmedos. Sin plantas herbáceas alrededor, los suelos no podían adherirse a las laderas rocosas, solo los líquenes pueden crecer en rocas estériles. No fue hasta mediados del Cretácico, hace unos 100 millones de años, cuando las plantas se generalizaron. Curiosamente, las primeras plantas fueron árboles y solo hacia el final del Cretácico surgieron plantas similares a las hierbas modernas. En comparación con un roble poderoso o una secuoya gigante, la hierba normal parece insignificante, pero es capaz de algo que no hacen los gigantes de los árboles. Al mezclar sus diminutas raíces en el suelo, ayudan a formar el césped duro. Esto no solo hace que el suelo sea más duro y evita que se desprenda o se erosione, sino que también se encarga de eliminar el exceso de agua, dejando que se evapore y acumulando el agua cuando falta. Al emerger, las plantas herbáceas convirtieron los desiertos en estepas, praderas y sabanas, los pantanos en praderas inundables y las zonas de permafrost en tundra y estepa de tundra. Cuando el Cretácico estaba llegando a su fin, la Tierra había empezado a parecerse a la actual. Solo le faltaba un toque importante: los mamíferos. Este tipo de animales existió durante mucho tiempo, pero las criaturas no estuvieron muy extendidas hasta el final de la era mesozoica. Hasta la actualidad no se sabe con certeza qué causó la extinción de los dinosaurios. Los culpables son un meteorito gigante, el enfriamiento global y otras causas. En cualquier caso, los lagartos gigantes desaparecieron, dejando paso a los mamíferos. En 66 millones de años han pasado de ser pequeños marsupiales a convertirse en grandes ballenas, salvajes tigres, resistentes camellos y divertidos murciélagos. Al final, la evolución condujo a la aparición de una especie única, el único ser vivo que no se adapta a la naturaleza, sino que la cambia. Una criatura que extrae carbón formado por los árboles muertos hace millones de años para calentar con ella su hogar. Una criatura que extermina a otras especies con fines de lucro o por capricho. Una criatura que en pos de sus objetivos convierte vastas extensiones en zonas inhabitables. Este es el Homo sapiens, o el hombre. La vida en nuestro planeta se originó en el agua. Esta suposición se encuentra en el corazón de la teoría moderna de la biogénesis y está prácticamente fuera de toda duda en la comunidad científica, ya que es el agua en su forma líquida la que proporciona las condiciones óptimas para la aparición y el desarrollo de la vida. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, es fácil ver que se pueden encontrar diversos organismos no solo en los océanos y los ríos, sino también en la superficie, en el suelo, en las capas inferiores de la atmósfera e incluso en los respiraderos volcánicos. ¿Cuándo y por qué la vida abandonó el acogedor océano y comenzó a explorar el duro páramo terrestre? Intentemos averiguarlo. Hasta el final del eón proterozoico, toda la vida en la Tierra se concentraba exclusivamente en los océanos. A lo largo de ese periodo prehistórico, la parte sólida, la superficie del planeta, se cubrió alternativamente, primero de gigantescos casquetes polares y después de extensiones estériles y sin vida, similares a los paisajes marcianos y viceversa. El Ediacárico, el último periodo proterozoico, comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y duró 94 millones de años. La Tierra no era un lugar muy acogedor en aquella época. Los humanos modernos se habrían desmayado con bastante rapidez por asfixia si hubieran estado expuestos a las condiciones de la época, ya que la concentración de oxígeno era la mitad de la actual. Los paisajes del periodo Ediacárico eran vastos desiertos y montañas rocosas, desprovistos del más mínimo indicio de vida. Al mismo tiempo, el océano costero estaba relativamente poblado por criaturas muy inusuales, completamente distintas a cualquier criatura viviente. En su mayoría eran de cuerpo blando e inmóvil y se alimentaban de partículas nutritivas que flotaban en el agua. Es de suponer que estos organismos no tenían músculos, ni un sistema nervioso elaborado, ni un caparazón duro. Todas estas adaptaciones simplemente no eran necesarias para la supervivencia, ya que los depredadores eran prácticamente inexistentes en esa época. No aparecieron hasta el final del periodo Ediacárico y ocuparon inmediatamente una posición dominante en el antiguo océano.
La caza activa resultó ser una estrategia de supervivencia muy eficaz, ya que los habitantes bentónicos, inmóviles y de cuerpo blando, no podían huir del enemigo ni defenderse ni siquiera esconderse. Para los primeros depredadores, el océano era como un buffer interminable lleno de alimentos nutritivos y fáciles de encontrar. Como es lógico, la mayoría de las antiguas criaturas que lo habitaban se extinguieron rápidamente. Otras criaturas cambiaron para soportar las nuevas amenazas. Hace aproximadamente 542 millones de años, comenzó un periodo que ha tenido un gran impacto en la faz de nuestro planeta. Los estratos geológicos de esta época están llenos de numerosos fósiles de seres vivos altamente organizados. Estos hallazgos sugieren que en esta época los antiguos océanos estaban abundantemente habitados por criaturas con impresionantes esqueletos externos o caparazones. Este proceso se denomina explosión cámbrica y fue un hito importante en la historia del desarrollo de la vida en nuestro planeta, marcando el inicio del eón fanerozoico o eón de la vida visible. El periodo del eón fanerozoico se denomina periodo cámbrico. Comenzó hace 542 millones de años y duró unos 56 millones de años. Las criaturas más famosas y extendidas de esta época son los trilobites, pero estas espeluznantes criaturas no son lo único por lo que es famoso el Cámbrico. Fue durante este periodo cuando el sistema de relación entre depredadores y presas terminó de tomar forma. Por supuesto, en los millones de años que siguieron, los cambios en las condiciones ambientales rompieron repetidamente las cadenas alimenticias establecidas, destruyendo algunas especies y exaltando otras, pero el principio en sí mismo permaneció inalterado. La depredación se convirtió en un poderoso motor de la evolución, obligando a los organismos a cambiar rápidamente para hacer frente a las nuevas amenazas y a explorar nuevas áreas donde los depredadores aún no habían llegado. La explosión cámbrica dio lugar a la aparición de muchas formas de organización de los seres vivos totalmente nuevas. Muchos de ellos resultaron ineficaces y acabaron desapareciendo de la faz de la Tierra. Otras dieron lugar a una gran diversidad de nuevas especies. Por ejemplo, alrededor de 550 y 530 millones de años, las diminutas criaturas bentónicas parecidos a los moluscos llamados aicohuellas tenían un tubo duro y cartilaginoso que se extendía a lo largo de todo su cuerpo. Se cree que estas criaturas se encuentran entre los primeros ancestros de los vertebrados modernos. Un poco más tarde aparecieron los picayas, que eran pequeños y tenían un aspecto similar a los lancelet, gusanos planos o a los peces primitivos. La notocorda, robusta y flexible con músculos unidos a ella, les permitía nadar en el agua arqueando todo su cuerpo. Este modo de locomoción resultó ser extremadamente eficaz y rápido, lo que permitió a los primeros cordados sobrevivir y evolucionar con el tiempo hasta convertirse en especies altamente evolucionadas. Por supuesto, casi todos los hallazgos paleontológicos del período cámbrico se refieren a la vida marina, ya que la gran mayoría de las criaturas de la época vivían en los océanos. Las criaturas impresas en las rocas parecen extrañas e incluso terroríficas. El Anomalocaris, por ejemplo, un camarón gigantesco de hasta 60 centímetros de longitud que fue uno de los principales depredadores del Cámbrico. Sin embargo, otros hallazgos parecen completamente imperceptibles al mismo tiempo que revelan fenómenos extremadamente importantes. Entre ellos se encuentran los fósiles terrestres más antiguos jamás encontrados. Tienen una antigüedad de unos 530 millones de años, correspondientes al Cámbrico medio y tardío. Sin conocimientos especializados, es difícil ver algo especial en estas piedras de aspecto poco llamativo. Sin embargo, la existencia de tales huellas significa que las primeras algas y los microorganismos primitivos comenzaron a asentarse en la superficie de la Tierra alrededor de esta época. A medida que crecían, morían y se descomponían, formaban un sustrato nutritivo para sus descendientes. Lo más probable es que las primeras colonias de microorganismos en tierra se formaran en lugares húmedos y cálidos, como en aguas poco profundas o en la zona de mares del océano. La abundancia de agua y luz, así como la falta de criaturas que se comieran las algas jóvenes, les permitió proliferar rápidamente y adaptarse con éxito a las nuevas condiciones. Posteriormente a las algas unicelulares les sucedieron los hongos primitivos que no podían sintetizar nutrientes por sí mismos, pero absorbían con éxito los restos de las plantas muertas. 100 millones de años después, la simbiosis de hongos y algas unicelulares dio lugar a los líquenes. Estas criaturas sin pretensiones fueron pioneras en el desarrollo de muchos territorios nuevos.
Después del Cámbrico, el periodo Ordovícico comenzó hace unos 485 millones de años y duró unos 42 millones de años. Durante esta época la vida acuática evolucionaba activamente. En los océanos proliferaron los moluscos y los artrópodos, incluidos los euriptéridos, muchos de los cuales llevaban una vida bentónica. A estas criaturas les crecieron patas articuladas para poder desplazarse más fácilmente en su vida bentónica. Esta característica se convertiría más tarde en un factor importante para su adaptación a la Tierra. Los peces sin mandíbula, como la lamprea actual, también evolucionaron, seguidos poco después por los peces cartilaginosos. Mientras tanto, en la Tierra, las plantas se fueron alejando poco a poco del agua. Aparecieron las primeras plantas pluricelulares claramente adaptadas a vivir en la Tierra. Dejaron tras de sí huellas de esporas y vasos que servían para llevar la humedad a las partes superiores de la planta. Sin embargo, la vida animal seguía recelosa de abandonar su hábitat, aunque es posible que algunos crustáceos tuvieran la oportunidad de explorar un poco las zonas costeras. Este periodo terminó con la extinción del Ordovícico silúrico. Sus causas son inciertas, pero la teoría más popular supone un enfriamiento global y un posterior descenso del nivel del océano mundial. Sea como sea, hasta el 50% de las especies desaparecieron de la faz del planeta como consecuencia de la extinción masiva. Sin embargo, la vida fue capaz de adaptarse a las nuevas condiciones e incluso alcanzar un nivel cualitativamente nuevo. El siguiente periodo, llamado silúrico, se sitúa entre los 444 y 419 millones de años. En esta época, los océanos estaban dominados por enormes artrópodos. En esta época vivía el euriptérido gigante que alcanzaba una longitud de 2,5 metros. Los peces, incluidos los grandes y rápidos carnívoros de más de 1 metro de largo, también prosperaban. No es de extrañar que algunas criaturas decidieran abandonar el océano e intentar explorar nuevos hábitats. Fue en esta época cuando los primeros artrópodos llegaron a la Tierra. Estos eran los antiguos euriptéridos y otros crustáceos. Tenían un duro caparazón quitinoso que les protegía de la desecación y conservaba la forma de su cuerpo, así como unas pequeñas patas que les permitían desplazarse por superficies duras fuera del mar. Es razonable suponer que los primeros artrópodos que llegaron a tierra firme tuvieron cuidado de no alejarse demasiado del agua. Sus órganos respiratorios debían permanecer húmedos para realizar su función. Sin embargo, los artrópodos fueron atraídos por la abundancia de alimentos vegetales fuera del mar. Otro factor fue la seguridad. Al fin y al cabo, los depredadores aún no habían aprendido a seguir a sus presas más allá del agua. Poco a poco, los conquistadores terrestres se adaptaron a las nuevas condiciones e hicieron la transición final a un estilo de vida terrestre, evolucionando hacia una increíble diversidad de insectos, arácnidos y otras clases de criaturas. Hace unos 419 millones de años comenzó el período Devónico, el más importante de la historia de la exploración de la Tierra. Duró unos 60 millones de años. Fue entonces cuando se generalizaron los riniófitos, las antiguas plantas vasculares que dieron lugar a las colas de caballo, los musgos y los helechos. Estas plantas medían hasta 3 metros de altura, cubriendo densamente la maleza, todos los ambientes húmedos y cálidos del planeta, principalmente los mares costeros y los deltas de los ríos que desembocaban en ellos. Sin embargo, ni los riniófitos, ni los musgos, ni líquenes que aparecieron posteriormente tenían un sistema radicular normal. En lugar de raíces ramificadas que mantenían las plantas firmemente en el suelo, en el mejor de los casos, ellos tenían rizomas primitivos. Por lo tanto, debido a las precipitaciones, el suelo era rápidamente arrastrado hacia los ríos, convirtiéndolo en corrientes de lodo y a los deltas en pantanos. En estos lugares húmedos y ricos en materia orgánica, la vegetación prosperó, proporcionando alimento a los insectos y otras criaturas que vivían en la Tierra en aquella época. La abundancia de insectos y sus larvas, a su vez, atraía a los peces a las marismas. Sin embargo, la gran cantidad de materia orgánica en descomposición absorbía el oxígeno del agua de la marisma, dificultando la respiración de los habitantes acuáticos. Así que los peces que vivían en esa zona se adaptaron a ingerir aire atmosférico para compensar la falta de oxígeno. Poco a poco desarrollaron un saco pulmonar que les permitía sobrevivir fuera de su hábitat acuático. Paralelamente se estaba gestando otra importante adaptación. Los gruesos tallos de las plantas que crecían densamente en los humedales proporcionaban a los peces un refugio contra los grandes depredadores.
Sin embargo, vadear a través de ellos fue bastante difícil. No bastaba con unas aletas delgadas, sino que necesitaban unas extremidades poderosas y carnosas. Así que las aletas de estos peces de pantano se alargaron y añadieron huesos para formar una fuerte base muscular. Así aparecieron los primeros peces con aletas lobuladas, los dipnoos, de los que el Eustenopterón puede considerarse un representante típico. Este pez con sus poderosas aletas aún no buscaba tierra, pero era capaz de respirar oxígeno atmosférico y pasar algún tiempo fuera del agua. Los charcos poco profundos de agua pantanosa a menudo se secaban, obligando a sus habitantes a arrastrarse por tierra hacia otros hábitats más húmedos y favorables. El acantostega, que vivió unos 365 millones de años en el Devónico tardío, hizo precisamente eso. El acantostega fue una de las primeras formas intermedias conocidas entre los peces y los anfibios. Tenía branquias, escamas y una aleta caudal como los demás peces. Al mismo tiempo, esta asombrosa criatura tenía 4 patas y un saco pulmonar que le permitía respirar aire atmosférico al igual que los anfibios. Por desgracia, las extremidades de la acantostega eran demasiado débiles para soportar su peso y los músculos de su pecho no eran suficientemente potentes como para proporcionar oxígeno a su cuerpo durante largos periodos de tiempo. Así que pasaba la mayor parte de tiempo en el agua y solo ocasionalmente se arrastraba por tierra de una masa de agua a otra. Gradualmente la capacidad para respirar aire atmosférico de los sarcopterigios mejoró y sus aletas se hicieron más fuertes, evolucionando hasta convertirse en patas completas. La apariencia también cambió. Por ejemplo, el Tiktaalik, antiguo Crossopterygii, pez anfibio que vivió más o menos en la misma época de la acantostega, tenía la cabeza plana como una rana. Al ser una forma de transición entre los peces y los anfibios, el Tiktaalik tenía poderosas aletas capaces de levantar su cuerpo y desplazarlo por superficies duras. Además, este pez anfibio podía respirar tanto con branquias como con pulmones, y la estructura de su hueso auditivo indica claramente que el Tiktaalik era bueno para distinguir los sonidos tanto en el agua como en la tierra. Todos estos atributos indican claramente que esta criatura pasaba tanto tiempo en tierra como en el agua. Durante el periodo carbonífero que siguió al Devónico, los anfibios se abrieron paso finalmente en la Tierra, estableciéndose firmemente en una amplia gama de nichos ecológicos. En una lucha evolutiva, dieron lugar a clases de animales como los reptiles y los sinápsidos. La diversidad de ambientes fuera del océano empujó y aceleró considerablemente la evolución. Después de todo, los habitantes de la Tierra se ven afectados por una gama mucho más amplia de temperaturas y otras condiciones que los habitantes del agua. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué solo se ha llegado a Tierra una vez en la historia de la evolución? ¿Por qué ninguna especie acuática ha salido del océano hacia tierra firme en los últimos 350 millones de años? La respuesta no es tan compleja como parece. Los organismos que viven en el mar tienen adaptaciones que son beneficiosas en un medio acuático. La gran mayoría de ellos son inútiles e incluso perjudiciales en tierra. La vida en un entorno diferente requiere una estructura esquelética y unas cubiertas externas completamente diferentes, así como órganos respiratorios, visuales y auditivos. Los peces arrojados a tierra son aún más indefensos que los humanos en mar abierto. Obviamente se convertirá rápidamente en una presa fácil para las criaturas terrestres. Las plantas, los artrópodos y los vertebrados que llegaron a la costa durante el Paleozoico colonizaron nichos ecológicos desocupados. En el nuevo entorno no tenían enemigos naturales y había abundancia de alimentos. El principal inconveniente de la llegada a la Tierra fueron las nuevas condiciones ambientales, no otras criaturas, y las especies tuvieron tiempo de adaptarse a ellas. Sin embargo, todos conocemos un ejemplo del proceso inverso. Los antiguos ancestros de los cetáceos se readaptaron a los entornos acuáticos, ocupando una posición dominante en determinados nichos ecológicos. Esto puede parecer extraño, pero en realidad no hay ninguna contradicción. El hecho es que el medio ambiente terrestre plantea exigencias mucho más estrictas y diversas a sus habitantes. Por lo tanto, en algunos casos, el regreso al océano puede ser beneficioso en términos de supervivencia. Las ballenas, los delfines y otros animales acuáticos secundarios de los océanos, mares y ríos son una excelente prueba de que la evolución no es un proceso irreversible. Y si es ventajoso retroceder en determinadas condiciones, lo hará.
La extinción masiva del Pérmico-Triásico fue un hito que marcó el comienzo del Mesozoico, una nueva era en la historia geológica de la Tierra. Comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 186 millones de años. Fue una época en la que nuestro planeta estaba cambiando activamente, adquiriendo gradualmente un aspecto moderno. El proceso tectónico más importante de esta era fue la división del supercontinente Pangea, primero a dos grandes masas de tierra conocidas como Laurasia y Gondwana, y luego a los continentes a los que estamos acostumbrados. El surgimiento de muchos territorios aislados separados por mares y estrechos creó las condiciones para el surgimiento de ecosistemas independientes y dio impulso al desarrollo de nuevas adaptaciones evolutivas. En términos de clima, el Mesozoico en promedio fue la era más cálida para la vida multicelular. En toda su longitud, incluso en las regiones polares, no había una capa de hielo estable. Sin embargo, la temperatura descendía periódicamente, lo que obligaba a la flora y fauna a adaptarse a las nuevas condiciones. La era mesozoica se divide en 3 periodos, el primero de los cuales se llama Triásico. Comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 51 millones de años. En ese momento, procesos profundos en las entrañas de la Tierra acababan de comenzar a dividir Pangea, de modo que durante casi todo el periodo este supercontinente permaneció intacto. En el Triásico, los montes Urales completó su formación, una de las cordilleras más antiguas que han sobrevivido hasta el día de hoy. En ese momento, estas eran montañas jóvenes y relativamente altas. El clima de este periodo fue relativamente seco y cálido, lo que provocó la formación de muchos desiertos y una disminución en el área de cuerpos de aguas continentales. Durante la mayor parte del Triásico, el contenido de oxígeno en el aire era de alrededor del 10 al 15%. Sin embargo, hace unos 215 millones de años, su nivel saltó al 19%. Las razones de este fenómeno no se conocen con certeza, pero se supone que puede estar asociado con la evolución y distribución de algunas especies de plantas acuáticas o terrestres. La gran parte de la masa vegetal en este momento estaba formada por helechos de semillas ancestrales. Sin embargo, gradualmente comenzaron a ser reemplazados por grupos más progresivos. Por ejemplo, entre ellos se encontraban cícadas, ginkgo y coníferas antiguas. Muchos de estos grupos han sobrevivido hasta el día de hoy, sin embargo, han perdido significativamente en diversidad. Mientras tanto, la vida marina evolucionó a lo largo de su propio camino. Los océanos que se vaciaron después de la catástrofe del Pérmico fueron colonizados gradualmente por tortugas y teleósteos, mientras que los primeros representantes del orden de los ictiosaurios ocuparon el nicho de los grandes depredadores. Posteriormente se convertirán en los reptiles más adaptados al medio acuático, pero en el Triásico estos animales aún eran bastante primitivos. Un ejemplo es Cymbospondylus, que vivió hace 240 a 210 millones de años. Este lagarto marino gigante alcanzaba una longitud de 6 a 10 metros y se alimentaba principalmente de pescado. Esta impresionante bestia tenía un cuerpo largo y estrecho, aproximadamente la mitad del cual estaba ocupado por una cola flexible. También tenía una cabeza grande y un hocico alargado y puntiagudo con muchos dientes pequeños y afilados. Las extremidades de Cymbospondylus parecían aletas, sin embargo, lo más probable es que las usara solo para estabilizar la posición del cuerpo en el espacio del agua. La estructura del esqueleto del lagarto sugiere que nadaba con movimientos ondulantes en todo su cuerpo y en general era bastante torpe. Los representantes más característicos de la fauna terrestre de esta época fueron los arcosaurios, los ancestros antiguos de los dinosaurios, los cocodrilomorfos y las aves, así como muchos otros grupos de animales. A mediados del periodo, los primeros dinosaurios emergieron de los antiguos arcosaurios, pero les esperaba una lucha larga y obstinada por la supervivencia. Solo al final del Triásico, después de un fuerte aumento de tamaño que coincidió con un aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera, los dinosaurios comenzaron a afirmar paso a paso su dominio en la biosfera terrestre. Las imágenes de lagartos terribles son familiares para casi todas las personas modernas. Sobre ellos se han rodado decenas de películas y se han escrito miles de libros. Al mismo tiempo, otros animales no menos importantes e interesantes de este periodo se desvanecen en su contexto. Por ejemplo, un animal pequeño, Oligocaifus, que vivió en el Triásico tardío hace unos 200 millones de años. Esta pequeña y ágil criatura pertenece a los sinodontos, animales antiguos que se diferenciaban de los mamíferos solo en unos pocos rasgos sutiles.
Oligocaifus tenía un cuerpo delgado y flexible de unos 50 centímetros de largo, estaba cubierto de pelo y parecía una comadreja. Era un herbívoro y de sangre caliente muy extendido en lo que hoy es América del Norte, así como en Europa y China. Aunque no se sabe con certeza si los Oligocaifus tenían una bolsa en el vientre, la estructura de su esqueleto sugiere el tamaño extremadamente pequeño de los jóvenes, que es típico de los marsupiales modernos. Además de esto, es muy probable que estos animales alimenten a sus crías con leche. Además, se supone que el Oligocaifus cavó agujeros y estableció refugios en ellos y también cuidó a los jóvenes, lo que puede servir como evidencia de una inteligencia relativamente alta. Desafortunadamente, estos animales se extinguieron al comienzo del período Jurásico, presumiblemente debido a una reducción en el suministro de alimentos. Sin embargo, siguen siendo los animales más antiguos, más similares a los mamíferos modernos. El final del período Triásico estuvo marcado por una extinción masiva del Triásico-Jurásico. Muchas especies de anfibios, parte de arcosaurios y otros reptiles, así como muchos órdenes de plantas, desaparecieron de la faz de la Tierra. Las posibles causas del desastre incluyen la actividad volcánica, los cambios en el nivel de los océanos de nuestro mundo y el cambio climático abrupto. En cualquier caso, esta extinción liberó muchos nichos ecológicos, permitiendo a los dinosaurios fortalecer aún más su posición en la arena evolutiva de la Tierra. El siguiente periodo de la era mesozoica se llama Jurásico. Comenzó hace unos 201 millones de años y terminó hace unos 145 millones de años, por lo que duró unos 56 millones de años. Este fue el momento de cambios y transformaciones tectónicas a gran escala. Fue en el período Jurásico cuando el supercontinente Pangea finalmente se dividió en varias áreas terrestres separadas por mares poco profundos. Si se observa el mapa de la Tierra para ese momento, al final del periodo ya era posible discernir los contornos de algunos continentes modernos, aunque ubicados en lugares completamente inusuales. El aislamiento de nuevos continentes entre sí llevó a la formación de biosistemas aislados, por lo que los animales y plantas comunes en uno de los continentes podrían estar completamente ausentes en el otro. Durante la mayor parte del periodo, el clima de la Tierra fue cálido y húmedo, pero más cerca de su final se observó un enfriamiento relativamente corto. Las vastas extensiones de tierra estaban ocupadas por bosques tropicales compuestos principalmente por cícadas, gimnospermas que parecen palmeras. Además, las coníferas estaban muy extendidas y se asemejaban a los cipreses y pinos modernos en su apariencia. En tierra, mientras tanto, comenzó la era del apogeo de los dinosaurios. Mostraron una diversidad increíble y ocuparon la mayoría de los nichos ecológicos, dominando en casi todos. Entre ellos se pueden encontrar tanto lagartijas del tamaño de un gato como verdaderos gigantes. En el período Jurásico, los saurópodos de dinosaurios herbívoros aparentemente similares entre sí, que incluyen branquiosaurios, brontosaurios y diplodocus, y otros grupos se generalizaron. El más grande de ellos, los titanosaurios, alcanzaba una longitud de 25 a 30 metros y su masa podía superar las 75 toneladas. Una característica inusual de los saurópodos fue el llamado cerebro sacro, una extensión en la parte posterior de la columna que hipotéticamente podría contener 20 veces más tejido nervioso que el cerebro. Actualmente se cree que la cavidad sacra probablemente estaba llena de glucógeno, que era una fuente de nutrición adicional para el sistema nervioso del pangolín gigante. Mientras tanto, a la sombra de los dinosaurios siguieron evolucionando otros grupos de animales como mamíferos y reptiles, además de artrópodos. En los océanos, durante este periodo, los moluscos bivalvos, similares a los modernos, se extendieron ampliamente. Asimismo, una variedad de lagartos acuáticos se convirtieron en los depredadores dominantes ictiosaurios y pliosaurios. Al comparar el oftalmosaurio del Jurásico medio a tardío con el Symbospondylus más antiguo, puede ser difícil creer que estos animales estén relacionados. Antepasado: Symbospondylus. Existió hace 240 a 210 millones de años. Longitud: 6 a 10 metros. Cuerpo y cabeza alargados. Mal adaptado al medio acuático. Descendiente: Ophthalmosaurus. Existió hace 165 a 145 millones de años. Longitud: hasta 6 metros. Cuerpo aerodinámico, cola vertical. Bien adaptado al medio acuático. Este lagarto acuático tenía un cuerpo parecido a un delfín con una elegante y poderosa cola vertical en forma de media luna.
Se supone que respiró aire atmosférico mientras que podría pasar unos 20 minutos bajo el agua, desarrollar una velocidad de más de 7 km por hora y sumergirse a una profundidad de unos 600 metros. La estructura de los dientes del oftalmosaurio permite concluir que su principal alimento eran los moluscos, entre ellos el calamar. Otra característica notable de la apariencia de este animal fueron sus ojos. Su diámetro era de unos 10 centímetros y un anillo de placas óseas los protegía del daño. Se supone que el oftalmosaurio veía bien en la oscuridad, lo que le permitía cazar a grandes profundidades donde los lagartos depredadores más grandes no nadaban. El último periodo de la era mesozoica se llama Cretácico. Comenzó hace 145 millones de años y duró unos 79 millones de años, convirtiéndose así en la etapa más larga del Mesozoico. La separación de los continentes continuó durante todo el Cretácico. India se separó de África y comenzó un movimiento pausado hacia Asia, cruzando gradualmente el Océano Índico. América del Sur también se separó y se trasladó hacia el oeste. Como resultado, al final del periodo, los contornos de África, Australia y Groenlandia, así como América del Norte y del Sur, comenzaron a parecerse a los modernos, mientras que Europa y Asia apenas comenzaban a adquirir sus fronteras. El clima del Cretácico fue relativamente fresco. En el periodo de hace 100 a 85 millones de años, la temperatura promedio aumentó levemente y luego comenzó nuevamente el enfriamiento que se prolongó hasta el final de la era. Fue en ese momento que vivieron los tiranosaurios y los triceratops, los dinosaurios más famosos y los símbolos reales del Mesozoico. Sin embargo, es mucho más importante el hecho de que las angiospermas se generalizaron en el periodo Cretácico, primero árboles y luego pastos. Al formar césped, fortalecieron la capa del suelo y la hicieron más fértil, y las semillas nutritivas se convirtieron en alimento para muchas especies. Este evento sirvió como un ímpetu evolutivo para un aumento en la diversidad de mamíferos y en menor medida de algunos dinosaurios herbívoros. Por lo tanto, a pesar del dominio total de los reptiles en todos los nichos ecológicos, los mamíferos continuaron desarrollándose. Su diversidad aumentó gradualmente y al final del periodo ya era posible distinguir grupos separados, por ejemplo, ungulados, insectívoros, carnívoros y primates. Uno de los mamíferos más grandes del periodo Cretácico fue el Repenomamus, que vivió hace unos 125 millones de años. Su longitud corporal alcanzaba 1 metro y su peso oscilaba entre 12 y 14 kilogramos. Exteriormente, esta criatura presumiblemente se parecía al demonio de Tasmania moderno. A juzgar por la estructura de los dientes, el Repenomamus era un depredador, pero sus extremidades eran cortas y torpes, por lo que es posible que el animal no desdeñara la carroña. Además, hay un hallazgo interesante: el esqueleto de un Repenomamus con los restos de un pequeño dinosaurio en el abdomen. Puede servir como evidencia de que algunos mamíferos de este periodo pueden haber cazado especies de dinosaurios pequeños como Psittacosaurus y Archaeornithoides. Mientras tanto, los mares han estado dominados durante mucho tiempo por grandes dinosaurios flotantes, ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurus. Sin embargo, hace aproximadamente 90 a 95 millones de años, su número disminuyó significativamente como resultado de la extinción del Cenomiano turoniano, asociada con una fuerte disminución en la concentración de oxígeno en el océano. Una de las posibles razones es el aumento de la actividad volcánica submarina. El final del Cretácico fue quizás el periodo más frío del Mesozoico. Todos los seres vivos intentaron adaptarse a la inevitable caída de temperatura. Los dinosaurios no fueron una excepción. Hace unos 70 millones de años, en la parte norte del actual Alaska, en el Círculo Polar, vivía un lagarto asombroso, el Nanoxaurus, un pariente lejano del monstruoso gigante Tyrannosaurus rex. Este dinosaurio se parecía a aquel en apariencia, pero era mucho más modesto en tamaño. La longitud corporal del Nanoxaurus alcanzaba los 6 metros y su masa rondaba la tonelada, es decir, unas 8 a 9 veces menor que la del Tyrannosaurus rex. Se supone que tal disminución de tamaño podría estar asociada con una escasez de alimentos. Obligado a sobrevivir en las duras condiciones del extremo norte, entre campos nevados al amparo de la noche polar, este dinosaurio adquirió una serie de adaptaciones inusuales. En primer lugar, probablemente era de sangre caliente y el metabolismo del lagarto se distinguía por una tasa bastante alta, aproximadamente como la de las aves modernas.
En segundo lugar, el Nanoxaurus tenía una cubierta de plumas y plumones de varias capas que le permitía mantenerse caliente en las heladas del norte severas. De esto se deduce que este lagarto del norte muy probablemente era un depredador activo y rápido. Sin embargo, en condiciones de noche polar, los métodos tradicionales de rastreo de presas no son tan efectivos, por lo que el Nanoxaurus probablemente tenía un sentido del olfato bien desarrollado y una visión nocturna sensible. Estas suposiciones se ven confirmadas por las características estructurales de su cráneo. Los veranos en las latitudes del norte eran cortos y frescos, por lo que los huevos necesitaban una afluencia adicional de calor para que se desarrollaran normalmente. Se supone que los Nanoxaurus, al igual que otros dinosaurios del norte, incubaron sus huevos y también se hicieron cargo de sus crías. El estudio de los restos encontrados muestra que esta especie tenía un volumen cerebral relativamente grande, lo que significa que potencialmente no era inferior en inteligencia a la mayoría de las aves modernas. Desafortunadamente, todas estas características no salvaron al Nanoxaurus de la extinción. Hace unos 66 millones de años, la extinción masiva del Cretácico Paleógeno acabó con todos los dinosaurios no aviares, lagartos marinos y pterosaurios, así como con muchas otras criaturas de la faz de la Tierra. Sin embargo, los terribles lagartos dejaron su importante huella en la historia de nuestro planeta y los nichos ecológicos que se liberaron después de ellos fueron rápidamente ocupados por aves y mamíferos, dando lugar a una nueva era, el Cenozoico. Su creación más alta fue una criatura única llamada Homo sapiens, que arbitrariamente se proclamó a sí mismo el rey de la naturaleza. Su camino aún continúa y a dónde lo llevará, solo el tiempo lo dirá. Como resultado de la extinción del Cretácico Paleógeno, las 3/4 partes de todos los organismos vivos de la Tierra dejaron de existir. Casi todos los animales de más de 25 kilogramos murieron, incluidos casi todos los dinosaurios no voladores. Este trágico evento marcó el final del Mesozoico y el comienzo del Cenozoico, una era geológica que continúa hasta nuestros días. Se divide en 3 periodos desiguales que difieren significativamente tanto en el clima como en la diversidad de la biosfera. El primero y más largo de ellos se llama Paleógeno. Este comenzó hace unos 66 millones de años y duró 43 millones de años. Durante los primeros 10 millones de años del Paleógeno, la biosfera de la Tierra se estaba recuperando del golpe de la extinción masiva. Esta época se denomina Paleoceno. La muerte de un gran número de dinosaurios, así como de otros animales del período Cretácico, liberó una gran cantidad de nichos ecológicos que fueron inmediatamente ocupados por los nuevos amos del planeta, los mamíferos. En este tiempo la geografía de la Tierra era notablemente diferente a la que estamos acostumbrados. Si se observa un mapa se puede ver los contornos de los continentes actuales, pero estaban dispuestos de forma ligeramente diferente. América del Sur y del Norte estaban separadas por mares tropicales y el subcontinente indio acababa de iniciar su marcha hacia las costas de Asia. El antiguo océano Tetis todavía separaba África y Eurasia, pero se estaba reduciendo rápidamente debido al movimiento de las placas tectónicas. El clima de esta época era más estable y cálido que el actual. Una parte sustancial del planeta estaba cubierta por densas y exuberantes selvas tropicales. La gran mayoría de los animales de esta época eran de tamaño pequeño. La abundancia de alimento vegetal les permitió reproducirse rápidamente, expandiéndose a más y más áreas. Fue entonces cuando aparecieron los ancestros más antiguos de la mayoría de los mamíferos actuales. Por ejemplo, los cálidos bosques del Paleoceno estaban habitados por miácidos, pequeños depredadores diestros similares a las martas. Se cree que ellos originaron una innumerable diversidad de mamíferos carnívoros modernos. Fue también en este tiempo cuando vivieron los arqueócetos, los ancestros más antiguos de las ballenas modernas, que en ese momento se parecían más a los hipopótamos. Todavía no se habían convertido a la vida acuática, pero ya habían dado el primer paso. Sus extremidades, órganos respiratorios y oído interno ya habían empezado a adaptarse a las largas inmersiones bajo el agua. La siguiente época en la historia de nuestro planeta fue el Eoceno. Comenzó hace unos 56 millones de años y duró algo más de 22 millones de años. Para este tiempo, los contornos de los continentes ya se habían acercado a los actuales. La India había llegado finalmente a las costas del sur de Asia y la colisión de las placas tectónicas comenzó a comprimir los estratos rocosos en gigantescos pliegues.
Así surgió el Himalaya, actualmente el mayor sistema montañoso de nuestro planeta. Aunque algunos de los animales de la época se parecían a sus homólogos modernos, otros eran muy diferentes. Este fue el caso, por ejemplo, del Andrewsarchus. Fue uno de los mayores mamíferos carnívoros que nunca jamás han caminado sobre la Tierra. Su cráneo medía 84 centímetros de largo, aproximadamente una vez y media la del oso pardo, y se calcula que su mordedura era más potente que la de cualquier depredador terrestre moderno. Así lo demuestran las profundas depresiones del cráneo del Andrewsarchus, que servían de puntos de sujeción para los músculos de la mandíbula. La reconstrucción del esqueleto de este animal muestra que la longitud total del cuerpo del Andrewsarchus pudo haber superado los 4 metros y su peso pudo haber sido de hasta 1 tonelada. Es aún más sorprendente que este depredador gigante aparentemente pertenecía a los ungulados primitivos. Los estudios sugieren que los parientes más cercanos del Andrewsarchus fueron los antiguos suinos, hipopotámidos y cetáceos. El estudio de los pocos fósiles del cráneo y los dientes muestra que lo más probable es que fuera un depredador omnívoro que no desdeñaba ni siquiera la carroña. Por desgracia, no se han encontrado muchos fósiles de esta notable criatura y los científicos siguen debatiendo sobre la estructura de su organismo, forma de vida y parentesco con otras familias de mamíferos. La última época del Paleógeno fue el Oligoceno. Se cree que comenzó hace 33.9 millones de años y terminó hace 23 millones de años, con una duración de 11 millones de años. Fue un tiempo de enfriamiento global. Los cálidos bosques tropicales fueron sustituidos paulatinamente por interminables estepas de plantas gramíneas. Fue entonces cuando la Antártida comenzó a ser cubierta por una capa de hielo, transformándose de un continente verde a un desierto frío y sin vida. Australia siguió alejándose de los demás continentes y África, por el contrario, se desplazó hacia el norte más cerca de Europa. La colisión de las placas tectónicas hizo que las cordilleras se elevaran rápidamente, dando lugar a los Alpes. Hace aproximadamente 26 a 28 millones de años, en lo que hoy es Colorado, entró en erupción el supervolcán La Garita. Fue una de las mayores erupciones volcánicas del Fanerozoico. Un área de más de 30.000 kilómetros cuadrados quedó cubierta por una capa de ceniza caliente de unos 100 metros de espesor. Toda la vida en el vasto radio alrededor del volcán fue completamente destruida. Sin embargo, la vida puede superar cualquier desastre. En ese tiempo, la Tierra estaba habitada por animales sorprendentes, algunos tan grandes como los dinosaurios. Así eran, por ejemplo, los Indrocotherium, antiguos herbívoros relacionados con los rinocerontes. La mayor de ellas, la Paracetarium, medía unos 4.8 metros a la cruz, más grande que un gran elefante africano. Gracias a su largo cuello, estos gigantes podían levantar la cabeza hasta 7 metros de altura. Un rinoceronte moderno habría caminado bajo el vientre de su gigantesco ancestro y un humano apenas podría alcanzar su rodilla. Estos gigantes podían pesar hasta 20 toneladas, lo que los convierte en los mayores mamíferos terrestres de todos los tiempos. Incluso los brontosaurios, los dinosaurios terrestres más grandes, solo pesaban unas 15 toneladas. Todavía se desconocen los detalles de la apariencia del Indrocotherium. Desgraciadamente, hasta la fecha no se ha encontrado ni un solo esqueleto completo de estos sorprendentes animales, sino solo fragmentos pertenecientes a diferentes ejemplares. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que, a pesar de su parentesco con los rinocerontes, los Indrocotherium no estaban equipados con un enorme cuerno, sino que podrían haber tenido una pequeña trompa como la de los tapires actuales. Esta adaptación les permitía recoger las suculentas y pulposas hojas de las copas de los árboles. Es probable que estos gigantes herbívoros vivieran en pequeños rebaños y llevaran un estilo de vida nómada, desplazándose siempre por el vasto territorio. Desgraciadamente, el Indrocotherium se extinguió por completo a finales del Oligoceno. Alrededor de esta época, los antiguos elefantes penetraron en la región de su hábitat, así como los grandes depredadores carnívoros, Yaenodon y Anficiónidos, también conocidos como perros oso. Se especula que la llegada de nuevos herbívoros grandes pudo haber alterado el equilibrio natural, colocando a los Indrocotherium en una feroz competencia por el alimento. El hambre y las amenazas de los nuevos habitantes de las estepas asiáticas llevaron poco a poco a los gigantes herbívoros a su completa extinción. Además, entre 37.2 millones y 28.4 millones de años atrás, los grandes carnívoros, los entelodones, vivían en abundancia en la Tierra. Se han encontrado fósiles de estas criaturas en toda Eurasia.
Aunque los artiodáctilos, los entelodones, se parecían a los cerdos salvajes en apariencia, pero evolutivamente estaban más cerca de los hipopótamos o incluso de los cetáceos. Estos animales medían hasta 2 metros de altura y pesaban más de 1 tonelada. La cabeza, de 1 metro de largo, tenía una enorme boca tachonada de un rico conjunto de dientes, incisivos afilados y largos colmillos, así como molares anchos y planos. Lo más probable es que los entelodones fueran criaturas omnívoras con tendencia a la depredación. A pesar de su tamaño, eran capaces de desarrollar una velocidad bastante elevada si era necesario, por lo que escapar de un monstruo así no era fácil. Un jabalí salvaje del tamaño de un gran toro que prefiere alimentarse de carne suponía una seria amenaza para cualquier habitante de la Tierra de la época. No es de extrañar, por tanto, que los entelodones hayan luchado con éxito por su supervivencia durante tanto tiempo. El siguiente periodo de la historia de la Tierra fue el Neógeno. Comenzó hace unos 23 millones de años y terminó hace apenas 2.580.000 años. Durante este periodo, nuestro planeta tomó la forma prácticamente indistinguible del presente. Los continentes ocuparon su posición actual en la superficie del planeta y la mayoría de los animales y plantas se asemejaron a lo que estamos acostumbrados. El clima de la Tierra volvió gradualmente todo más seco y frío, los casquetes polares crecieron gradualmente, el final del periodo estuvo marcado por la glaciación global. En aquella época nuestro planeta estaba habitado por una increíble variedad de criaturas. El megalodón, un tiburón gigante de hasta 15 metros de longitud y 35 toneladas de peso, aterrorizaba a las criaturas marinas en las profundidades del océano. En tierra se podía encontrar una gran variedad de Gompotherium, parientes de los elefantes actuales. Una característica distintiva de muchos de ellos eran los 4 colmillos poderosos. El tamaño podía exceder las dimensiones del elefante africano moderno o así como ser muy pequeños. Hace unos 2.5 millones de años comenzó el período Cuaternario, el último período geológico de la historia de la Tierra hasta el momento. Marcó la aparición y el desarrollo de los Homo sapiens, así como de sus antiguos antepasados. Por ejemplo, entre 1.100.000 años atrás vivió el Gigantopithecus, una especie conocida por la ciencia como los hominoideos gigantes. Su altura era entre 3 y 4 metros y pesaban más de 500 kilogramos. Estas criaturas vivían en el territorio de Asia y estaban estrechamente relacionadas con los orangutanes modernos. Obviamente, con su masa, los Gigantopithecus no podían trepar a los árboles como los hominoideos, pero se sabe que parte de su población vivía en las montañas, refugiándose en grutas y grietas naturales. Se cree que su dieta incluía el bambú, pero también se han encontrado huesos de animales herbívoros como marcas de dientes en las guaridas del Gigantopithecus. Basándonos en estos hallazgos, podemos suponer que estas criaturas no desdeñaban la carne y eran al menos omnívoras. La estructura del esqueleto del Gigantopithecus se aproxima a la del gorila, lo que significa que muy probablemente se movían con 4 extremidades. Además, estos hominoideos tenían un volumen cerebral relativamente grande, lo que significa que pueden haber tenido una inteligencia relativamente alta e incluso pueden haber sido capaces de construir herramientas primitivas. Por desgracia, el número de estos gigantes asombrosos disminuyó drásticamente con la propagación de los antiguos ancestros de los humanos modernos por la Tierra. Aproximadamente entre 100 y 300.000 años atrás, ellos finalmente se extinguieron. Además, se han encontrado muy pocos restos de Gigantopithecus, lo que dificulta su estudio. Otros gigantes que se cree que desaparecieron de la faz de la Tierra a causa de la intervención humana fueron los diprotodones, que habitaron en Australia entre 1.6 millones y aproximadamente 40.000 años atrás. Eran los marsupiales más grandes conocidos, estrechamente relacionados con los bombátidos y los koalas. Algunas de estas asombrosas criaturas alcanzaban los 3 metros de longitud y los 2 metros a la cruz y pesaban unas 3 toneladas. Los diprotodones eran por tanto tan grandes como algunos hipopótamos. Eran enormes criaturas herbívoras que habitaban los bosques escasos y las llanuras herbáceas costeras que abundaban en Australia antes de la llegada de los humanos. La desaparición de los marsupiales gigantes coincide con la llegada de las primitivas tribus humanas a tierra firme. Sin embargo, algunos científicos sugieren que no fue la caza la principal causa de su extinción, sino una anomalía en el campo magnético de la Tierra que coincidió con un descenso local de la temperatura. El aumento de la radioactividad natural unida a la ola de frío ralentizó el crecimiento de las plantas, causando inanición a los herbívoros, y el impacto humano no hizo más que completar la tragedia.
La última época de la era cuaternaria, el Holoceno, estuvo marcada por el desarrollo explosivo de la civilización humana a raíz del cual el Homo sapiens se extendió por la Tierra y ocupó una posición dominante entre los demás habitantes de nuestro planeta. La otra cara de este desarrollo ha sido una multitud de desastres tecnológicos y los cambios irreversibles en el equilibrio biológico. Por ejemplo, las actividades humanas han contribuido a que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre aumente cada año. Esto puede tener consecuencias negativas globales para todos los habitantes de nuestro planeta. Lamentablemente, los increíbles animales que habitan la Tierra son cada vez menos numerosos cada año. Y es especialmente triste darse cuenta de que a veces su muerte es causada por la estupidez o la codicia humana, la caza excesiva, el uso irresponsable de la tierra y la negligencia hacia el medio ambiente ya han llevado a los científicos a registrar una nueva, la sexta gran extinción de especies con consecuencias potencialmente tan graves como las 5 anteriores. ¿Se detendrá la humanidad antes de destruirse a sí misma? ¿Cuánto tiempo tardará nuestro planeta en recuperarse de los efectos del progreso tecnológico? ¿Y creará la naturaleza formas de vida radicalmente nuevas una vez que haya superado esta crisis, como ha sucedido antes? Es poco probable que alguien pueda responder estas preguntas. La evolución de la vida en la Tierra no ha sido sencilla. Han habido periodos de mayor diversidad y periodos de extinción casi total. Estas conclusiones se desprenden del análisis de los depósitos fósiles encontrados en las excavaciones paleontológicas. En los últimos 540 millones de años, se han producido 5 grandes extinciones y unas 20 extinciones más pequeñas. Sin embargo, la crisis más global de la biosfera de nuestro planeta se produjo muchos años antes, hace unos 2100 millones de años. Se cree que las primeras formas de vida en la Tierra aparecieron bastante pronto, hace unos 4000 millones de años, es decir, unos 400 millones de años después de que la superficie del planeta fuera relativamente habitable. La Tierra en aquella época no parecía muy acogedora. Rocas estériles, nubes densas, frecuentes tormentas y terremotos, y una atmósfera sin oxígeno, compuesta principalmente por nitrógeno, metano y dióxido de carbono. Esta fue la época de los microorganismos primitivos, las arqueas y las bacterias, que en su gran mayoría utilizaban la fotosíntesis anoxigénica, es decir, un tipo de fotosíntesis que no produce oxígeno. Además, se cree que han existido muchas formas intermedias que no pueden asignarse con un grado satisfactorio de certeza a una forma exclusiva a objetos vivos o no vivos. Hace unos 2700 millones de años surgió la fotosíntesis oxigénica, es decir, una forma de fotosíntesis que sí produce oxígeno, tal y como la conocemos. La gran mayoría de las plantas y las algas unicelulares siguen utilizándola. Los organismos anaeróbicos no pueden vivir en un entorno rico en oxígeno, por eso las antiguas algas utilizaban el oxígeno como arma. Lo liberaban como subproducto de su actividad vital y este residuo mataba a sus competidores. De este modo, las algas no solo protegían su territorio, sino que se extendían más allá de cubrir zonas más amplias en las cuales habitar. En los primeros tiempos, el oxígeno se consumía en la oxidación de las rocas donde vivían las colonias aeróbicas. Esto llevó a la formación de bolsas de oxígeno, pequeñas áreas de minerales oxidados. Poco a poco, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera al oxidar el metano, el azufre y los compuestos de hierro. Los organismos anaerobios, incapaces de existir en un medio oxigenado, se extinguieron sobreviviendo solo en bolsas subterráneas privadas de oxígeno. La biosfera se volvió del revés, por así decirlo. Los organismos que emiten oxígeno se generalizaron, mientras que los antiguos anfitriones del planeta se limitaron a unas pocas zonas aisladas. La proliferación de nuevos organismos provocó una disminución de gases como el metano y el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. El primero se oxida para formar agua y eventualmente dióxido de carbono, mientras que el segundo se liga activamente en la fotosíntesis. Todo ello redujo el efecto invernadero y ha enfriado la superficie de la Tierra. La llamada glaciación huroniana
comenzó aproximadamente hace 2100 millones de años y duró unos 300 millones de años antes de que un aumento de la luminosidad del Sol y los desplazamientos tectónicos calentaran la Tierra. Fue una época de evolución extremadamente lenta de los organismos unicelulares, complicada por las prolongadas glaciaciones masivas. Este período se ha ganado un gran número de apodos, como el evento de la gran oxidación o de la gran oxigenación, la catástrofe del oxígeno y la crisis del oxígeno, por nombrar solo algunos. Aunque no fue realmente rápido, este evento fue definitivamente a gran escala y global. Prácticamente toda la biodiversidad del período sin oxígeno fue eliminada y la evolución se vio muy obstaculizada por la glaciación global durante unos 1000 millones de años. Sin embargo, después surgió un método de nutrición más eficiente desde el punto de vista energético. La era fanerozoica, a veces llamada época de la vida manifiesta, fue peculiar por la vigorosa evolución de las especies multicelulares y comenzó aproximadamente hace unos 540 millones de años y continúa hasta nuestros días. Muchas criaturas de esa época tenían un aspecto totalmente fantástico y diferente a todo lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, hace unos 450 millones de años, la rápida evolución de la vida se vio bruscamente interrumpida por un factor desconocido. Entre las posibles causas figuran una explosión cósmica de rayos gamma, la actividad volcánica e incluso la caída de un gran cuerpo celeste. En cualquier caso, entre el 25% y el 50% de todos los seres vivos se extinguieron durante 7 millones de años. Este acontecimiento, denominado extinción ordovícico-silúrico, afectó duramente a los trilobites, los moluscos y algunos otros invertebrados marinos de ese periodo. El Paleozoico tardío que siguió esta extinción estuvo marcado por un rápido desarrollo de la vegetación terrestre. También fue la época en la que aparecieron los primeros anfibios y reptiles. Los peces evolucionaron activamente, se volvieron dominantes en todos los ambientes de agua dulce y salada. Hace aproximadamente 372 millones de años comenzó la llamada extinción devónica. Se produjo en varias etapas que fueron seguidas alternativamente por periodos comparativamente pacíficos. Puede que fueran pacíficos, pero aún así la tasa de extinción de especies fue superior a la media. La razón más probable de esta extinción fue la siguiente: las plantas terrestres de la época tenían unas raíces largas y potentes que les permitían extraer los nutrientes del suelo a mucha más profundidad que antes. Cuando el agua se filtraba a través de la tierra aflojada por las raíces de las plantas, grandes cantidades de nutrientes eran arrastrados al océano. Como resultado, las algas prosperaban allí en la abundancia de alimento y luz. La putrefacción de esas algas redujo el oxígeno disuelto en el agua y los organismos que habitaban el fondo marino se vieron simplemente asfixiados sin poder respirar. Como resultado, cerca del 70% de las especies marinas, incluidas prácticamente todas las que formaban los arrecifes de coral, fueron eliminadas. Esto provocó cambios globales e irreversibles en la biosfera oceánica. Muchos géneros y familias desaparecieron por completo y el espacio vacante ha sido ocupado por otros. En el siguiente periodo carbonífero proliferaron los helechos arborescentes que se extendieron por toda la superficie del planeta. También surgieron los gimnospermas y las coníferas. En esta época se formaron también ricos yacimientos de carbón que aún hoy se utilizan activamente por la humanidad en diversas industrias. Hablando de la fauna, estos también prosperaron. Durante este periodo existía el milpiés gigante Arthropleura, que alcanzó hasta los 2.5 metros de longitud, la Meganeura, una libélula con una envergadura de hasta 1 metro, y el Pulmonoscorpius, un escorpión de 70 centímetros de longitud. Estos increíbles tamaños de los insectos están relacionados con el alto nivel de oxígeno en la atmósfera. En aquella época, las concentraciones de oxígeno llegaban al 35%. La gran extinción Pérmico-Triásico, también conocida informalmente como la Gran Mortandad, se produjo aproximadamente entre 251 y 253 millones de años, entre los límites de los periodos Pérmico y Triásico.
fue la más masiva y global de la historia de la vida multicelular. Los datos de las excavaciones muestran como resultado que hasta el 95% de las especies marinas y hasta el 70% de las especies terrestres desaparecieron de la faz de la Tierra, y la catástrofe se produjo de forma casi instantánea, según los estándares geológicos, en un periodo inferior a 200.000 años. Se necesitaron al menos 50 millones de años para restaurar la biodiversidad de la vida terrestre y unos 100 millones de años para la vida marina. Los famosos trilobites y muchos invertebrados y microorganismos marinos han desaparecido casi por completo. Los insectos también se han vuelto considerablemente más pequeños que antes. En lugar de las gigantescas criaturas de las películas de terror, parecen criaturas modernas, pequeñas y numerosas. Las causas de la gran extinción Pérmico-Triásico aún no están del todo claras. Entre las posibles causas figuran la actividad volcánica como hipótesis más probable, así como la colisión con un cuerpo celeste y también los cambios climáticos y las fuertes emisiones repentinas de metano como resultado de la actividad biológica o tectónica. Todavía no es posible responder a esta pregunta de forma concluyente. Tras la gran extinción Pérmico-Triásico, el período Triásico se caracterizó por el auge de la vida vertebrada. Fue entonces cuando aparecieron los arcosaurios, antiguos lagartos que dieron lugar a los cocodrilos y a los dinosaurios. En el Triásico también aparecieron los primeros mamíferos, aunque no estaban muy extendidos en esa época. Alrededor de los 200 millones de años comenzó la extinción del Triásico, duró unos 100.000 años y marcó el límite entre los periodos Triásico y Jurásico. Aproximadamente la mitad de las especies que se sabe que vivían en la Tierra en esa época fueron víctimas de ese evento de extinción. Entre ellos se encontraban diversos reptiles y anfibios, cuya extinción despejó nichos ecológicos y permitió a los dinosaurios dominar el planeta durante los siguientes 130 millones de años. Por cierto, también se desconocen las razones de la extinción del Triásico y ninguna de las hipótesis planteadas hasta ahora es suficientemente concluyente. Los períodos Jurásico y Cretácico que siguieron a la extinción del Triásico-Jurásico fueron las épocas en las que los dinosaurios prosperaron y florecieron. Pero estos saurios gigantes no eran los únicos habitantes de nuestro planeta en aquella época. Fue entonces cuando evolucionaron los antepasados de las aves, las plantas con flores y los corales actuales, así como los pequeños animales peludos de sangre caliente llamados mamíferos. Y aunque estas pequeñas criaturas no parecían tan impresionantes en comparación con los tremendos dinosaurios en todo su esplendor, se mantuvieron firmes en su terreno ecológico y progresaron constantemente en su evolución. Los mamíferos tuvieron su oportunidad al final del Cretácico hace unos 66 millones de años. Este fue el evento de extinción masiva más conocido y de mayor envergadura, llamado Cretácico-Paleógeno. La primera y más popular teoría para explicar esta extinción fue la sugerencia de que un cuerpo celeste gigante cayó. Todo el mundo conoce el meteorito que acabó con los dinosaurios. Sin embargo, aún se desconoce la causa exacta de este suceso. En cualquier caso, como resultado de este acontecimiento, todos los dinosaurios se han extinguido, así como muchas plantas coníferas, algas y moluscos. La extinción del Cretácico-Paleógeno marcó el inicio de una nueva era geológica, el Cenozoico, que continúa hasta nuestros días. Durante la era cenozoica, los mamíferos, así como las aves y las plantas con flores, han evolucionado activamente y se extendieron rápidamente por el planeta. Los mamíferos han habitado todas las áreas del planeta, desde los trópicos hasta las capas de hielo de los polos, desde las profundidades del océano y las entrañas de la Tierra hasta las corrientes de aire. Los mamíferos habitaron todas las regiones del planeta. Con el tiempo, la evolución condujo la aparición de los humanos. Por supuesto, incluso en nuestra época tan ilustrada, sigue habiendo gente que no cree en la evolución. Sin embargo, la teoría de la evolución no requiere creencia, es una teoría científica basada en hechos. La teoría moderna del cambio de las especies ha recorrido un largo camino y difiere notablemente de la teoría propuesta por Charles Darwin hace 161 años. Sin embargo, sus principios generales siguen siendo los mismos y en la actualidad la evolución es la única teoría científica seria que puede describir de forma plausible el proceso de cambio y la aparición de especies en los organismos vivos. Algunos científicos creen que estamos viviendo una era de sexta extinción masiva.
Lo llaman el Holoceno, el Antropoceno o el Cuaternario. Miles de especies se han extinguido en los últimos 10.000 años. En los últimos 500 años han desaparecido de la faz de la Tierra unas 900 especies de grandes animales. Actualmente, el 40% de las especies de anfibios y el 25% de las de mamíferos están en peligro de extinción, y es probable que la actividad humana sea una de las principales causas. ¿Podrá la humanidad ser capaz de hacer frente a esta amenaza? ¿Continuará la vida en una nueva etapa de organización, como siempre fue que ocurrió después de cada extinción masiva? Todavía no lo sabemos ahora con exactitud. La biosfera de la Tierra tiene un enorme potencial de restauración y desarrollo, pero eso no significa que podamos ser despiadados al respecto. Después de todo, la Tierra es nuestro único hogar. La historia de la vida en la Tierra aún no ha terminado. En este momento hay una lucha interminable por la supervivencia y no podemos predecir cómo se verá nuestro planeta dentro de cientos de millones de años. Tal vez para entonces su superficie será tragada por desiertos sin vida y la gente llamará hogar a un planeta completamente diferente. Después de todo, el universo está lleno de otros mundos que, aunque hasta ahora inaccesibles, resultan atractivos para aquellos que se esfuerzan en ir más allá del horizonte. Hemos apenas dado los primeros tímidos pasos en el universo infinito y muchos más descubrimientos importantes están por venir.